Buenas tardes. Nos place tener con nosotros en el día de hoy a dos distinguidas damas. Silvana Marte, periodista de profesión y en ejercicio. Además es estudiante de filosofía, defensora acérrima y a carta cabal de su género. Madre, esposa, alumna y amiga. También nos acompaña Clevis Pérez, doctora en medicina, estudiante de la licenciatura en filosofía y también del doctorado en filosofía. Es una infectóloga, una persona que nos distingue con una delicia de amistad, una gran personalidad. Ambas estudiantes de filosofía y amantes del saber. Así que un fuerte aplauso para estas dos distinguidas damas. El objetivo de este encuentro es poder vivir de manera existencial aquello que nos motiva por algo. Todo ser humano se dedica a algo y por algo le motiva. Es decir, por ejemplo, hay personas que les gusta coleccionar sellos, hay otros que les gusta coleccionar CD de un artista en específico, hay otros que les gusta, diríamos que viajar, pero hay otros que nos gusta pensar. Entonces hoy tenemos aquí a Silvana y Clevis que van a compartir con nosotros una serie de cuestionantes existenciales sobre nuestras vidas. Y la pregunta que viene primero a colación es, ¿cómo es eso? En el caso de Silvana, trabaja en el Estado, escribe para un periódico y de buena primera es estudiante de filosofía. En el caso de Clevis, ejerce la medicina, es profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud y también estudia filosofía. Entonces, la pregunta para ambas, y podrán contestar como se sientan más cómodas, ¿por qué estudiar filosofía después de haber tenido una vida en cierta forma ya encaminada? Buenas. Primeramente, pues agradecer la invitación al profesor, a ustedes por también la asistencia. Y bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás. Cuando yo estudié en el bachillerato particularmente, lamentablemente no tuve como parte de esa formación preuniversitaria ningún estudio ni ningún acercamiento a la filosofía. A mí me gustaba sobre todo la ciencia de la naturaleza, la biología, quería entender mucho del funcionamiento de las cosas, me llamó la atención y eso aunado a otras cosas me hizo estudiar medicina, que realmente es una carrera que amo y que tengo ya mucho tiempo ejerciendo. Sin embargo, durante mi primer semestre recuerdo que mi profesor de filosofía hizo la diferencia, me hizo ver que había esa disciplina que se llamaba filosofía, en qué consistía. Nos mandó a hacer, recuerdo que tuve que analizar el discurso del método de Descartes, entre otras cosas, es decir, que fue una experiencia para mí diferente. Recuerdo que también él nos mandaba a hacerle entrevista a las personas para que dijeran qué era la filosofía. Y ya yo que había asistido a algunas clases para ese momento, pues, y que tenía una idea más o menos acabada, me di cuenta que la mayoría de las personas con las que yo conversaba, aún fuesen profesionales de otras áreas, no tenían una idea muy clara de lo que era la filosofía. Y cuando yo le preguntaba como parte de mi tarea, ¿qué es la filosofía? Pues como que no me sabían decir muy bien. Desde ahí yo fui viendo que la filosofía me gustaba y que me ayudaba a tener un pensamiento crítico, a pensar en cosas que yo nunca me había imaginado, pero aparte que era necesaria la formación preuniversitaria en filosofía. A medida que hago mi carrera de medicina y me especializo y empiezo a ejercer, siempre quedé como con ese deseo y de vez en cuando revisaba algunos libros, temas de filosofía y quedé con ese deseo de seguir aprendiendo de filosofía. Entonces, un buen día me enteró de que hay una maestría en filosofía y dije, wow, pero quizás esta es la oportunidad de yo satisfacer esa curiosidad, ese deseo que yo tengo de aprender más de filosofía. Y la hice, pero a medida que hice esa maestría también
me di cuenta de que verdaderamente eso no llenaba del todo mis expectativas y que realmente yo quería tener una mejor base para entender mejor ciertos conceptos, ciertos procesos, la evolución histórica que había tenido un determinado tipo de pensamiento, y me decidí por inscribirme en la licenciatura. Debo decir que al principio pues era algo hasta medio secreto, porque la gente también dice, bueno, pero ya usted tiene una trayectoria recorrida en un área, como que ahora estudiar una carrera nueva. Sin embargo, yo estoy feliz. Yo diría que esto me ha dado felicidad más que todo. Silvana. Bueno, yo soy periodista, como dijo el maestro, y vengo, aparte de la parte del periodismo, de trabajar redacción en medios de comunicación, especialmente escrito, me he dedicado a la parte corporativa, el marketing, la publicidad, las relaciones públicas, y filosofía y eso no tienen nada que ver, todo lo contrario. Mientras las personas menos piensan, bueno, más yo puedo hacer que consuman mi producto, más fácil la puedo manipular. Pero luego entro a la parte que, como dijo el maestro, que soy muy defensora de mi género, la parte feminista. Y la parte feminista tiene mucha teoría filosófica. Y realmente cuando estudiaba o quería leer algo sobre el feminismo, siempre tenía que volver a los teóricos y las teóricas, los planteamientos filosóficos. Y nada, un día entrando en YouTube encuentro una filósofa, se llama Esther Díaz, una señora de casi 90 años, que habló sobre su historia. Ella es doctora en filosofía, ella es muy famosa en Argentina, y dijo que ella empezó a estudiar filosofía ya con cierta edad. Y yo decía, bueno, pero imagínate, yo volver a la universidad con muchísimos muchachos, y cómo yo me voy a sentir, y como que me sentía un poquito limitada. Pero luego de ver la entrevista o el reportaje sobre ella, de cómo un cuerpo, se llama cómo un cuerpo es atravesado por la filosofía, o cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Y ella contó su historia. Bueno, en el video tenía un correo, y yo le escribí un correo. Y le dije que realmente yo estaba interesada en estudiar filosofía, pero que me daba como cosita, con un poco de vergüenza ya, volver otra vez a la universidad. Y ella me respondió. Nunca pensé que me iba a responder, yo simplemente lo hice como un desahogo. Y ella me respondió diciendo que la vida es muy corta y que hay que hacer lo que uno quiere hacer, porque total, como quiera se va. Y que si realmente yo siento que eso me va a dar felicidad, me va a hacer sentir bien, bueno, pues que lo haga. Al final del día, yo tengo hijos, mis hijos van a hacer lo que quieran hacer. Tengo esposo, mi esposo siempre va a hacer lo que él quiera hacer. Bueno, pues yo también debería hacer lo que quisiera hacer. Y entonces nada, me inscribí porque antes uno decía, no, que la vida en la UAS es muy difícil, pero ahora es bastante fácil. Ahora la gente se inscribe por internet. Yo tenía que hacer una fila larguísima y pasé un día entero pasando trabajo. Y cuando yo vi que las cosas no eran tan difíciles, yo dije, no, pues ahora es. Muy bien, entonces una pregunta que me cabe. ¿Hay algún momento en su vida que de una u otra forma le ha obligado a filosofar o a enamorarse de la filosofía? O sea, en sentido práctico, ¿qué le motivó? O sea, ¿qué le impactó a ustedes? ¿Qué curiosidad, qué asombro le llevó a estudiar filosofía? Bueno, yo diría que ese fue el primer momento cuando yo estaba realizando mis estudios de pregrado, realmente mi primer semestre en la universidad. Desde ahí llegó ese momento, porque para mí fue... generalmente cuando uno estudia en la educación preuniversitaria, usualmente sobre algún determinado tema, uno lee el tema, hay un aprendizaje memorístico, no hay como mucho razonamiento. Entonces, cuando yo vi que había otro tipo de aprendizaje, que uno podía no solamente leer las cosas para memorizarlas, para sacar buena nota en un examen, sino que uno podía tener también como una experiencia reflexiva
ahí yo creo que a partir de ahí fue que me empecé a enamorar de la filosofía. Bueno, en mi caso yo trato siempre de ser lo más auténtica posible. Y la filosofía me ha llevado a ser yo. Y a veces eso cuesta dentro de una sociedad tan limitante como esta. Pero sí, la filosofía me ha enseñado a maravillarme de la vida, del espectáculo de la vida, como dice el profesor Martín Astacio, y de aprender a apreciar todos esos pequeños detalles que hay de vivir plenamente y de disfrutar. Yo creo que eso, y todos los días me enamoro más de la filosofía, y yo digo, si yo hubiera encontrado la filosofía antes de estudiar periodismo o cualquier cosa, ni me caso ni siquiera tengo hijos. Me dedico por completo a la filosofía porque requiere pensar, y para pensar hay que tener tiempo. Imagínense, yo con muchachos chiquitos, yo tengo un niño de 4 años que cuando se comienza no hay forma de leer un párrafo. Pero sí, maravillarme del espectáculo de la vida. Entonces la gran pregunta, como ustedes son mujeres comprometidas, damas comprometidas con la sociedad, con ustedes mismos, ¿cómo conjugan eso? El cumplir su rol social, su trabajo, con su familia, con sus amigos, y entonces poder sacar tiempo para reflexionar y estudiar los textos filosóficos. Ciertamente es difícil porque uno tiene menos tiempo. Sin embargo, yo creo que en esta altura de la vida tengo más motivación. Y eso hace que, a pesar de tener poco tiempo, el tiempo que encuentro, estoy más motivada. Y aparte, realmente el aprendizaje en muchas cosas es acumulativo. Ahora yo entiendo mucho mejor cosas que leo, mucho más rápido, y le saco más porque ya tengo unos estudios previos. Cuando uno está por primera vez, pues quizás está menos contaminado, pero a la vez entiendes menos las cosas porque no tienes un conocimiento de base que te ayude a entender eso. Bueno, en mi casa eso ha sido yo creo que la revolución industrial no ha impactado más que en mi casa yo estudiando filosofía, porque todo el mundo ha tenido que hacer su parte. Desde el esposo, la señora que me ayuda con los niños, mi madre que a veces se lo tengo que dejar para venir a clases, y yo. La dinámica de mi casa, de mi vida, se ha revolucionado bastante, incluso también en mi trabajo, pero he visto también los resultados. Yo creo que el mismo hecho de yo sentirme bien y sentirme feliz impacta positivamente en mi casa, en mis hijos. Antes yo me estresaba mucho, todo me estresaba, todo, y con la filosofía ya dejo fluir más las cosas, porque como quiera van a pasar, y como quiera no vamos a morir. Entonces si no vamos a morir, vamos a disfrutar. Yo creo que eso, en mi casa, en mi vida, sí ha habido una Silvana Marte más feliz, más desinhibida, más plena, y yo creo que eso ha hecho que mucha gente me ha apoyado. Algunas veces yo digo, ay Dios mío, no tengo con quién dejar a los muchachos, y mira, tengo un examen en el trabajo, me dicen, pero déjalo aquí, y cuando tú salgas del trabajo, de la universidad, lo recoge. Siempre, cada vez que una mujer está en una situación de necesidad, siempre hay alguien que ayuda. Siempre hay alguien que ayuda. Es difícil una gente que deje sola a la otra. Siempre alguien ayuda. ¿Cómo ha sido cuando ustedes, por ejemplo, por razones de tiempo, cuando van a una clase, sus compañeros de estudio son de otra generación? ¿Cuál ha sido la acogida de esos estudiantes? ¿Y cómo se han sentido ustedes tratadas por los profesores propiamente de filosofía? Yo diría que hasta el momento la experiencia realmente ha sido positiva. Debo reconocer algo, siendo muy honesta. El primer día que me senté, el semestre que reingresé y me senté en un aula, yo pensé seriamente en salir y no retornar. Pero después
lo vi como un ejercicio también de uno ver la otra parte. Yo que soy docente, entonces pienso en mi propia actividad docente, en el otro como docente, y hay como una retroalimentación entre lo que yo hago en el aula. Yo creo que a mí me ha ayudado incluso en mi parte como docente, porque ahora reparo en cosas que antes no reparaba. Y además a confraternizar con personas también de otra generación, porque ciertamente cuando ahora mis compañeros, la mayoría están en torno a en algunas sesiones 19, 20, 21 años, algunos ya son mayores, o sea, es una dinámica distinta y las situaciones que están experimentando por vez primera son situaciones que ya yo viví hace tiempo. Entonces sí, lo pensé, pero después de todo, cuando decidí quedarme, después de ese proceso reflexivo, creo que me ha convenido, que me ha hecho ver mejor como a mis propios estudiantes y me ha hecho reflexionar a mí misma en mi actividad docente. Sobre la experiencia con los profesores, ¿cómo lo acogen los profesores cuando ven a un estudiante un poco diferente, de una generación diferente, ya estudiando por segunda vez, una segunda carrera? ¿Le exige igual? ¿Lo trata diferente? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo diría que en la mayoría de los casos, hay alguna excepción, no siempre ha sido igual, pero con algunos profesores quizá tienen menos exigencia, pero otros ha sido básicamente lo mismo que a todo el mundo, pero sí hay como mucho respeto también, en sentido general, y creo que también a veces no siempre los profesores saben que uno también ejerce una actividad docente, pero se dan cuenta claramente que no solamente por la edad, porque a veces hay gente estudiando la primera carrera que ya también tiene una edad más avanzada que la media, sino porque por lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo quizá el desenvolvimiento de una persona que ya está acostumbrada durante muchos años a hablar, a exponer, a todo eso, que alguien que lo está haciendo ahora recién, desde hace poco tiempo. Y a veces me preguntan, y es que usted hace otra cosa, y a veces les cuento también, pero la experiencia ha sido positiva hasta ahora, yo no tengo nada mal. Si van a algún bullying de algún compañero. No, porque yo me burlo primero. Yo aquí, bueno, saben, Ana Victoria, por ejemplo, que yo soy una señora mayor. Llévenme al paso, que yo tengo 42 años. Entonces ellos comienzan a decir que sí, una señora mayor, pero mira, tiene más ánimo que cualquiera. Pero sí, la experiencia ha sido muy buena y realmente me he sorprendido bastante, especialmente los estudiantes de filosofía. Son estudiantes que están en lo suyo. Son estudiantes que de verdad se oye en la calle, no, que los jóvenes no están en nada. No es verdad, para nada. Me han recomendado libros, siempre están muy pendientes. Si no puedo ir a una clase, me graban un audio de la clase, me la mandan o me dicen. Siempre están muy pendientes de mí, de cualquier situación. Si no pude ir porque tengo un niño enfermo, qué ha pasado con el niño. Siempre muy pendiente, no puedo quejarme para nada. Y tanto yo, ¿verdad?, como los demás, los jóvenes, los más jóvenes, tenemos un punto en común, que es la filosofía. Y de verdad yo los felicito, porque siempre están buscando saber más, investigar más, no pierden tiempo. Y con relación a los profesores y las profesoras, también me he llevado bien. No he tenido ningún inconveniente, y no creo que haya tenido tampoco un trato especial. Siempre han sido justos, me han puesto notas justas, no he visto diferencias. Sí me preguntan que si ya yo he hecho otra carrera, pero en cuanto a la evaluación y a la forma y al trato, no he visto diferencia con mis demás compañeros. ¿Alguna frase filosófica que le haya impactado y por qué? ¿O algún autor que le apasione cuando saben de él, quieren leerlo todo, devorarlo todo y por qué? ¿Podrían compartir eso con nosotros? Bueno, a mí serían varios autores, pero particularmente
me ha ayudado mucho a replantearme la forma en que yo veo la sociedad, Carlos Marx. Porque en Carlos Marx uno ve realmente que la vida, que a veces y las cosas que uno da como buenas y válidas en la sociedad, a veces no es porque tienen que ser así o porque era lo que tenía que pasar, sino que hay elementos, ¿verdad? Una superestructura que determina muchas veces la forma en cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo actuamos, las cosas que defendemos. Entonces es un autor que creo que nos ayuda independientemente de cualquier inclinación que uno pueda tener ideológica, pero te hace ver eso, te hace ver que realmente hay una ideología que es la ideología impuesta por la clase dominante, que muchas veces hace que nos comportemos de una forma y no de otra, o que defendamos un tipo de cosas, por ejemplo, lo que nos venden los medios sociales, los periodistas, etcétera, muchas veces está dominado por otras estructuras de poder subyacente y que básicamente intentan de alguna manera hacer que la sociedad piense de una determinada forma. Pero también a mí me gusta Byung-Chul Han, lo he leído últimamente, es un autor que no tengo tanto tiempo leyendo, pero creo que hay cosas que yo había reflexionado en cierta forma y que él lo dice de una manera mucho mejor, pero que eran cosas que yo había podido un poquito percibir y por eso me gusta, porque también me hace continuar reflexionando de forma más profunda en cosas que están pasando en la sociedad. Yo creo que libros como La agonía del Eros, como por ejemplo la psicopolítica, me parecen interesantes, ¿no? Y también El aroma del tiempo. Y hay otros autores que sí, que también, por ejemplo, Susan Sontag, que habla sobre la enfermedad. Entonces yo, que soy médico, esa reflexión filosófica que ella hace a partir de haber tenido cáncer, en un libro que se llama, bien pequeño, un ensayo pequeño, pero creo que muy rico, que se llama La enfermedad y sus metáforas. También me gusta mucho Hannah Arendt y Michel Foucault hasta ahora. Creo que esos son los autores que... Es decir, que en lugar de un autor, tú tienes un ramillete de autores. Algo así. Silvana. Bueno, Cleve y yo somos muy amiguitas y nos encontramos en muchas cosas, y dentro de ese encuentro está Marx. Yo de verdad, a mí me dio mucha tristeza saber de Marx en esta etapa de mi vida. Siendo periodista, no lo conocí. Es una lástima, pero no lo conocí. Vine a conocer a Marx aquí en esta segunda carrera. También me gusta mucho Hannah Arendt, también ahí nos encontramos. Hannah Arendt, aunque ella no se definía como filósofa, ella decía: yo soy política, no filósofa, porque los filósofos nada más contemplan y no hacen nada, los políticos son los que hacen. Y critica también mucho a Marx, pero también me hace poder ver la diferencia. Pasa algo, por lo menos a mí me pasa, y es cuando uno comienza a leer a un autor, salir de ese autor cuesta bastante. Y Hannah Arendt me hace salir un poquito de Marx y volver otra vez. Ella lo critica de forma negativa, pero también hay puntos donde lo atraviesan. Y yo creo que sí, que Carlos Marx, especialmente en mi ámbito periodístico, me hace ver todas las diferencias y las desigualdades que vivimos y todas las injusticias que vive la clase obrera, y cómo, como dice Cleve, el poder dominante tantos años se ha beneficiado de eso. Mientras más ricos son, nosotros somos más pobres. Y realmente, por ahora eso, vamos a ver si voy cambiando. Bien, en el estudio de la filosofía ocurre que normalmente los profesores nos enseñan la filosofía por etapas. Diríamos que edad antigua, edad media, moderna, contemporánea. Y a veces cuando uno está leyendo un autor o una obra, uno le da como el deseo que le hubiese gustado vivir en esa época. ¿Le ha pasado eso a ustedes y con cuál? Si le ha pasado. Bueno, yo creo que ahí se impone mi cerebro de médico, porque entonces yo empiezo a pensar, no, en que en esa época no habían vacunas, no habían antibióticos, y entonces
Sí, entonces claro, yo creo que el paso, ¿verdad?, al modernismo sería una etapa interesante, el siglo de las luces, la ilustración, creo que fue una etapa muy rica a nivel del pensamiento, pero la verdad es que prefiero la actualidad. ¿Y Silvana? Bueno, yo le voy a decir en la cual no me gustaría vivir, que era la Edad Media. Esa sí no. Incluso cuando la estábamos estudiando me iba dando como una cosa, como un pique. Y entonces yo leí y llamaba a Clevi, pero tú leíste lo que decía fulano de tal. Y ahí entonces las dos nos desahogábamos. Y sí, la actual, realmente, de verdad, la actual. Esa es la que yo quiero vivir, la de ahora. Con todo y tus cosas, la de ahora. Sí, la de ahora. La de ahora, no la cambia por nada. No, para nada. Bien, entonces, según he ido escuchando, ustedes pasaron de una etapa, diríamos que vivencial, luego una parte intelectual, y están en una etapa que ustedes han decidido una nueva formación. Pero al mismo tiempo, ustedes han hecho un paralelismo porque se han dedicado de una u otra forma a defender a las mujeres, a tratar de la igualdad y derechos. ¿En qué momento y por qué dan ese salto? Es decir, porque como tú dices que muchas veces el filósofo lo tildan de solamente ser un contemplativo, pero ustedes se han ido a la acción, y a la acción de pensamiento, a la acción y de convicción, de acuerdo a lo que yo he vivido cerca de ustedes. Entonces, ¿cuándo se da ese salto a la acción? Bueno, justamente Marx hablaba de la clase en sí y de la clase para sí. A veces uno pertenece a una clase pero no tiene conciencia de esa clase o de esa condición, y eso hace que muchas veces uno asuma la postura de quien te pisotea. Entonces yo creo que la construcción de ser mujer también viene esa parte de la toma. Hay algún momento donde una mujer, alguien del sexo femenino, hace conciencia de lo que es ser mujer, y yo creo que a medida que uno hace esa conciencia de ser mujer, es que deja de ser una mujer en sí y se convierte en una mujer para sí. Y entender, ¿verdad?, que sobre todo el feminismo yo lo veo como la igualdad del equilibrio, ¿no? Es como una relación homeostática. Nosotros mucho en fisiología usamos el término homeostasis para hablar del equilibrio y cómo cada uno de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo contribuyen para mantener la salud, ese estado de equilibrio llamado homeostasis. Entonces yo creo que en la sociedad también debe ser así. Debe haber un equilibrio, una igualdad de oportunidades, de libertad, que no dependan de un género. Entonces, de acuerdo a eso, entiendo que una sociedad feminista es una sociedad más feliz, ¿no? O podría, eso es una utopía, ¿verdad? Eso es lo que queremos, una sociedad realmente con igualdad de clases y de género. Es una sociedad también, yo creo, más feliz, donde no hay tanto gente que oprima y otro que se sienta como oprimido, sino que el ser humano pueda desarrollar la verdadera libertad, que no es ir a votar, que no es ir o ese concepto que nos quieren hacer creer que es la libertad. La libertad es mucho más que eso. Y por eso básicamente creo que ese paso estuvo sobre todo después de salir del ámbito puramente familiar, porque yo no puedo decir que a mí se me discriminó de algún modo. O sea, yo crecí en una familia donde mi mamá es una persona pues bastante activa profesionalmente, una mujer muy fuerte, mi papá también, pero nunca me hicieron sentir menos, ni se me discriminó, ni se me trató diferente a mis hermanos. En mi casa, si había que hacer oficio doméstico, lo hacía todo el mundo, no nada más yo. Entonces, yo no sentí tanto en esa niñez, adolescencia, pero creo que después, cuando uno sale a la sociedad a interaccionar con otro tipo de gente, realmente uno se da cuenta de que hay una diferencia y que solamente quien no es mujer no ha sentido que realmente a veces hay una diferencia muy importante en el trato. Bueno, yo participo, soy muy activa en las actividades feministas, en las protestas, en las marchas.
incluso soy del equipo de comunicación, de la parte de las relaciones públicas, de la que hace media tours, que la lleva a los medios y todo eso. Y siempre, bueno, tratando de no estar en esa vida contemplativa y decir, bueno, las mujeres tienen derecho, las mujeres tienen igualdad, deben tener igualdad, sino ya ir a la praxis, ir a lo práctico. Y de verdad me gusta mucho porque ahí me encuentro con todas las mujeres. Y algunas veces en la oficina, en el trabajo, uno se encuentra, bueno, con las mujeres que trabajan en la institución donde yo trabajo. Luego con la vecina de mi casa. Pero ya cuando tú sales a una protesta o estás organizando, estás con la junta de vecinos, estás con las mujeres mamatingó, que está con las mujeres del campo. Y de verdad esa parte me impacta y me gusta mucho. Yo soy muy de la gente, me gusta estar en el medio, me gusta conversar y todo eso. Y realmente, como dice Clevi, en mi casa tampoco. Bueno, mi madre fue madre soltera, mi mamá fue maestra de filosofía también, filosofía y letras. Pero no vi esa parte de sentirme discriminada ni nada. Pero sí luego, ya en el ámbito laboral, sí fue que pude ver y pude darme cuenta de la discriminación que vivimos las mujeres, especialmente en el ámbito de la comunicación. No hay mujeres directoras de medios, no hay mujeres jefas de redacción, no hay mujeres directora o encargada de la fuente policial. Siempre nos ponen en sociales, nos ponen en educación, nos ponen en el tema de la salud, pero no nos ponen en economía, muy raro. Bueno, ahora el Listín Diario tiene una editora económica, pero después de tener ciento y pico de años el periódico Listín no ha tenido nunca una directora, el periódico Nacional tampoco, el periódico Hoy tampoco, El Día tampoco. Y tú puedes ver dentro del ámbito periodístico la misma discriminación, pero también en la forma de escribir los textos, en la forma de comunicar en los medios de comunicación. Cómo se discrimina, cómo incluso cuando se informa sobre un feminicidio se culpa a la misma víctima del hecho, y nunca se culpa, nunca se ve el victimario. Entonces todas esas cosas me puso a pensar. Es bueno saber que detrás del feminismo hay toda una teoría, como ya dije. No es hablar de la mujer por hablar. El feminismo se estudia, el feminismo se indaga, el feminismo tiene toda una epistemología, para decirlo filosóficamente, que realmente comenzó desde años y años y siglos. Entonces es bueno estudiarlo, es bueno saberlo, es bueno investigar, es bueno buscar, porque a veces los académicos, maestros, yo me he impactado bastante de cómo, del nivel de machismo dentro de los maestros y las maestras en la universidad. Y eso ha sido para mí muy de verdad asombroso, me ha asombrado bastante. Y lo he comunicado con mi compañera Clevi, que es mi paño de lágrimas, ¿verdad?, de desahogo. Pero realmente sucede, no es porque el maestro o la maestra quiera hacerlo, sino porque realmente no ha tenido ese conocimiento sobre el papel de la mujer, no ha estudiado la mujer ya como una categoría de análisis donde se puede ver desde todas las perspectivas. Entonces, nada, estamos aquí, vamos a ver qué va, cómo termina esto. Bien, entonces en su lucha constante y en su vida hay dos preguntas que vienen de la mano. La primera es, ¿qué obstáculos tuvieron ustedes a nivel familiar o de amigos cuando ustedes dijeron o expresaron o se dieron cuenta las personas que ustedes les rodean que ustedes querían estudiar filosofía? Bueno, yo no le pregunté a nadie, yo me reinscribí. Y ya el que se ha ido enterando lo sabe, ¿verdad?, como un hecho. Y entonces, pero sí, a veces me cuestionan y dicen,
pero ¿y cómo va a ser? ¿Y con qué tiempo? ¿Y cómo tú haces esto? ¿Para qué haces esto? O sea, no le ven un sentido más allá. A veces la gente ve las profesiones o los estudios desde un punto de vista nada más de lo que tú vas a obtener económicamente, es decir, de conseguir un trabajo, de esto. Entonces, la gente entiende que si ya tú tienes trabajo, que tienes una cierta realización profesional, pues, ¿para qué vas a estudiar más? Entonces, creo que es eso, no sentir que es una necesidad, de aprender, de saber. Yo creo en el saber por el saber no hay que justificarlo con nada, no tiene que tener una utilidad. El saber te ayuda a ver las cosas diferentes, te hace sentir mejor, comprender algo que quizás tú tenías en la cara y nunca habías pensado, y tú dices, wow, a veces al leer un texto, mira cómo este ha pensado y en las cosas que este ha pensado. Yo nunca me había imaginado esto, y eso a mí particularmente me parece satisfactorio, independientemente de que alguien pueda decir, bueno, eso es una locura empezar a estudiar filosofía a esta altura de juego, que me lo han dicho así directamente y a la cara. A mí no me importa, yo persisto y esto me da felicidad, y creo que sí que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en los últimos tiempos. Bueno, como dije anteriormente, en mi casa fue una revolución, la Revolución Francesa. Con relación, primero se lo dije a mi esposo. Mi esposo dijo que sí, que bien, que cualquier cosa me puede apoyar, que muy bien. Luego el problema es cuando yo llego tarde, mis hijos me esperan a las 10 de la noche en el balcón, se sientan, y cuando yo llego se me parte el corazón. Yo me parqueo y cuando miro, ahí están ellos, no se duermen esperándome. Y realmente como madre me da un poquito de culpa, no me siento bien. Pero después se me va, se me quita, se me quita. Pero sí, en otros ámbitos me preguntan, ¿de qué vive un filósofo? ¿De qué vive un filósofo? ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿De qué tú vas a vivir? Entonces yo le dije, bueno, ya con lo que yo iba a estudiar para vivir, bueno, ya yo lo tengo, que es el periodismo y la comunicación. Eso yo lo hago por placer y no tengo expectativa de nada para cuando termine. Yo no quisiera terminar nunca. Yo se lo he dicho a mi compañero, ojalá yo que esto sea para la vida entera. A mí sería, yo graduarme sería para mí muy triste. Ya estoy pensando en mi próxima carrera. Muy bien, les recordamos que estamos conversando con Clevis Pérez, doctora en medicina y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, y con la licenciada Silvana Martes, periodista dedicada a la comunicación corporativa, ambas estudiantes de filosofía. Hay un espacio, si quieren hacer alguna pregunta de manera personal, tenemos una por aquí, otra por allí. Me voy a parar y para que ya usen un solo micrófono. A ver. Mi pregunta es, buenas tardes, antes que todo, en sus carreras anteriores a la filosofía, que es la que están emprendiendo ahora, ¿cómo les ha servido la filosofía directamente? Si tienen alguna anécdota que contar al respecto, en la que hayan que utilizado algo relacionado con la filosofía, bien directo, para relacionarlo con la carrera con la que trabajan. Yo creo que esa es una excelente pregunta. Y me trae a la memoria una pequeña cita de Mario Bunge en un pequeño ensayo que habla sobre la ciencia, qué es la ciencia, el método científico. Él dice, habla ahí o pone de manifiesto cómo a través de, si vemos, ¿no?, la civilización occidental, pues el nacimiento en la antigua Grecia de la filosofía, la evolución que ha tenido, y comparamos que también la medicina es una profesión histórica, que desde Hipócrates, que es la primera persona de la civilización occidental que conocemos como médico, hasta la actualidad, pues es mucho el tiempo y las investigaciones y el campo recorrido. Dice Mario Bunge que un problema de las especializaciones es que tú te centras tanto en tu pequeño microcosmo, él no lo dice así, pero yo utilizo esa palabra, en tu pequeño microcosmo, micromundo, que
tú pierdes la capacidad de ver incluso muchísimos factores que inciden sobre tu área propia de conocimiento. Por ejemplo, en la salud impacta mucho los determinantes sociales de la salud, dentro del mismo proceso de salud. Es decir, que no solamente es el cuerpo, no es el individuo, es también la sociedad donde habita, pero también la filosofía es transversal. La filosofía ayuda a cualquier otra área de conocimiento, en tanto reflexión, que te ayuda a cuestionarte tu propio ejercicio profesional, la forma en cómo conocemos, cómo aplicamos dicho conocimiento. Y eso es lo que dice Mario Bunge cuando menciona que el único remedio, dice él, eficaz contra la unilateralidad profesional, donde somos, ¿verdad?, pequeños expertos en un campo muy pequeñito o grandes expertos en un campo muy pequeñito, es la filosofía. Y a mí cuando leí eso me sentí profundamente identificada, porque eso es, a veces uno está en una determinada carrera y uno pierde la perspectiva de todas las otras cosas que pueden estar incidiendo y de todo el conocimiento que tú incluso puedes generar en investigación en tu carrera, que está relacionada con otras cosas que tú nunca habías estudiado o que nunca habías pensado. Y creo que eso también es lo interesante de la transversalidad de la filosofía, que yo creo que le sirve de gran apoyo, sea que sea tu única carrera o sea que, como nosotras, tú tengas otra profesión, otro oficio, y que también pues te interese el estudio de la filosofía. Bueno, a mí me ha permitido ser más crítica, no ver las cosas desde un punto de vista más holístico, más amplio, no desde un punto de vista en específico. Tratar de ver o hacer el esfuerzo de ver todas las aristas que componen esa situación o ese problema. También yo trabajo en la administración pública, yo soy encargada de un departamento y se trabaja mucho el tema de la ética. Y la ética tiene que ver mucho con la filosofía. Y me ha puesto a pensar bastante. Incluso estoy escribiendo un ensayo sobre apuntes filosóficos sobre la administración pública, que espero algún día, ¿verdad?, publicarlo. Pero sí me ha creado ese interés sobre el tema de la ética y cómo la administración pública, la función, la esencia de lo que es la administración pública, que creo que no está muy clara para muchos servidores y servidoras públicas, ni funcionarios ni funcionarias. Y realmente, bueno, esa parte me gustaría en algún momento, por ejemplo, en mi trabajo yo he dado charlas sobre ética, he dado charlas sobre la felicidad, he dado charlas sobre salir de la caverna, cómo salir de la caverna en la administración pública, dejar de hacer siempre, hay que hacer eso y yo lo hago, y siempre hacer lo mismo y no salimos de ahí. Y siempre las instituciones públicas son lo mismo, no cambian, no innovan, porque no salen de la caverna. Yo creo que sí, que me ha aportado bastante en mi ámbito profesional, aunque yo profesionalmente hago muchas cosas, pero siempre, como dice Clevi, la filosofía atraviesa todo. Entonces tratar de siempre verlo todo con filosofía. Sí, buenas tardes. Me emociona ver cómo ustedes se han expresado, porque se les ve la motivación que tienen con esta carrera y no lo transmiten, de verdad que se siente. Pero de manera personal, ¿por qué es tan importante la filosofía para el ser humano, aunque no sea imprescindible? ¿Verdad? Porque todos sabemos que la filosofía siempre busca el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué para el ser humano la filosofía es tan importante, aunque no sea imprescindible para el mismo? Bien, eso es una pregunta, wow. Yo creo que podría escribirse un ensayo, un libro entero sobre esto. Entonces, pero una aportación que yo te podría hacer en este momento es que, y te lo digo también desde mi propia praxis como médico, todo el mundo sabe que la vida es finita, ¿verdad? Y que el ser humano
en esa vida finita busca de alguna forma la trascendencia desde la religión, desde el pensamiento, desde lo que sea que tú le enfoques. Y yo creo que en esta vida tan finita, tan breve, una de las cosas que más da placer es aprender, es reflexionar. Hay alguien que habla de la consolación, incluso de la filosofía. Si la consolación, ¿en qué sentido? La vida a veces, las cosas que uno observa, que uno puede palpar a tu alrededor, todas tienen una reflexión, todas tienen información que podemos sacarlo, y si lo hacemos desde el ámbito también de analizar las cosas y analizarlas en el sentido cartesiano, de descomponerlas y de tratar de después volver a unirlas, ver las partes para ver el todo, ¿no? Y ese todo, esa finalidad de ese todo, creo que te ayuda como a situarte, y yo pienso que eso es importante, que la filosofía, sea cualquier tu área de desenvolvimiento profesional, te ayuda a situarte, ¿no? Creo que esa es la palabra. Pienso también que te ayuda a vivir de manera más plena, conociendo, viendo eso mismo, que la vida es finita, que la vida se acaba. Y realmente creo que no es imprescindible para vivir, pero sí imprescindible para vivir una vida plena. Ya lo dije antes, pero sí, o sea, es la palabra que, porque no feliz, pero sí una vida tranquila y una vida de disfrute. Me gusta mucho eso de disfrutar, porque en una ocasión con una maestra, con la profesora Elsa, ella preguntaba, ¿para qué estudian filosofía? Y estaba todo el mundo diciendo, ¿para qué? Y ella dijo, la filosofía se estudia para vivir y para disfrutar la vida. Y realmente yo lo creo eso. A partir de que yo empecé a estudiar filosofía, yo me siento que estoy disfrutando la vida. Bueno, la encontré a los 41 años, porque ya tengo un año, ¿verdad? Tenemos un año. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Tú sabes también para qué? A veces para evitar la manipulación. Los medios, la familia, las religiones, muchas cosas tratan de alguna forma de manipularte para conseguir, ¿verdad?, que tú actúes de una determinada manera. Entonces la filosofía creo que te ayuda a replantearte esas manipulaciones y a tomar realmente, o por lo menos a tratar de ver, hay cosas que a veces no podemos cambiar, pero por lo menos a desnudarlas. Bueno, como usted acaba de decir, que la filosofía nos ayuda a no dejarnos manipular y a situarnos, como dijo ahorita. Yo quisiera saber, ¿qué creen ustedes que ya es tiempo, si ya es tiempo de que un filósofo pueda gobernar el país como presidente? Esa es una discusión muy vieja, pero ¿por qué no? O sea, definitivamente no es que hay que ser filósofo para gobernar, pero, y bueno, y lamentablemente pues también hay personas que han estudiado filosofía que no necesariamente han sido buenos gobernantes. O sea que gobernar depende también de otras cosas, no solamente del conocimiento de la filosofía. Nosotros podemos tener conocimiento de un área particular y ser muy inteligentes y no necesariamente saber coordinar la cosa pública. Eso también, porque las mismas, depende de la visión del Estado que tú tengas. Tú puedes tener una visión filosófica del Estado mínimo y sobre todo favorecer lo privado. Tú puedes tener una visión filosófica del Estado grande y del manejo de las cosas públicas de una forma totalmente diferente. O sea que yo te diría que el conocimiento de la filosofía tendría que estar acompañado de otras cosas para poder gobernar bien. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Clevi, no necesariamente un filósofo puede gobernar. Está la parte también, estadista debe ser, debe también tener conocimiento de la administración pública, de procesos. La administración pública está llena de muchos procesos que no creo que un filósofo vaya a entender. Ahí hay que de verdad encuadrarse un poco en muchas cosas, de tecnología también. O sea,
debe estar acompañado de muchas cosas, como dice Clevin. Pero también la misma filosofía, hay ahora filosofías que son especialidades, digamos, ya no la gran filosofía, sino también especialidades dentro de la filosofía, y hay bastante reflexión acerca de eso mismo, de la administración pública, de la tecnología, es decir, que en cualquier área sirve bastante la filosofía. Bien, buenas tardes, mi nombre es Luz y soy estudiante de Filosofía y Letras. Me gustaría saber cómo ha sido para ustedes la utilización de la mayéutica respecto a sus profesiones, o sea, ¿se han visto la necesidad de utilizarla, por ejemplo? Mira, el asunto es que cuando tú te empiezas, tú tienes un hecho, digamos, y me imagino que tú te estás refiriendo pues al método socrático. Entonces, creo que lo principal es, yo no te diría que quizás en el sentido que Sócrates lo hacía, pero sí tratar de desvelar las cosas que a veces damos como buenas y válidas en un primer instante o en un primer momento. Hay que tratar de desvelar lo que hay, el trasfondo que hay sobre eso. Siempre reconociendo que, como dice Sócrates, solo sé que nada sé, que nunca lo dijo tampoco, pero verdad. Solo sé que nada sé. Sí, especialmente en el área de comunicación, siempre hay muchos teóricos, ¿verdad? En todas las áreas siempre hay gente que quiere saber más que el otro. Entonces esas personas, no, tú simplemente reconoces que tú no lo sabes todo y escuchas y ya. Bien, entonces agradecemos su presencia, agradecemos la participación de Clevi Pérez y Silvana Marte. Un fuerte aplauso, por favor.